Capítulo 12. Operación Ayat Kill. Arco 1. Parte 5. El imperio era una nación cuya historia abarcó cientos de años desde el primer emperador que comandó las mentes más grandes durante la Edad de Oro del imperio. Una tierra próspera, se decía que el agua corría a través de la lejana capital, y la comida y el ganado abundaban en todos los ámbitos de la vida. Una utopía rica en recursos y fuerza militar que empequeñece a todas las demás. La gente estaba feliz, el gobierno aseguraba la prosperidad bajo el liderazgo de un gobernante capaz cuya sombra e influencia se cernía sobre las tierras occidentales y las naciones de Wakoku. Nadie se atrevió a oponerse, nadie se atrevió a invadirlo, y el imperio sofocó su expansión. Se había hecho un balance. Un reino que duraría 1000 años. Sin embargo, la edad lo cambió todo. El primer emperador envejeció y ya no podría gobernar eficientemente el estado. En cambio, el deber fue heredado por los hijos del primer emperador. Para garantizar aún más el sustento de la nación, el primer emperador encargó la creación de 48 Teigus conocidos como armas imperiales. Herramientas de guerra, eran los mayores activos militares del imperio que formaron la primera legión imperial de 48 comandada por los dos hijos del primer emperador. Eran hermanos con un fuerte vínculo. Uno recibió el trono, el otro asumió el mando militar como primer gran general. Pasaron las décadas y la tradición se llevó a cabo. Del hermano que adquirió el trono, sus descendientes se convirtieron en el nuevo emperador de cada generación. Del hermano que asumió el mando militar, sus descendientes fueron la mayor espada y escudo del imperio contra los enemigos del imperio. Entonces golpeó la tragedia en la era del año 600. Una guerra civil que dividió el imperio por la mitad. Se perdieron registros, Teigu y ejércitos enteros, la legión imperial de 48 se disolvió para siempre. El estandarte del primer emperador llevado por los dos hermanos originales, para nunca volver a ver el despliegue. Cambiando hacia el presente, el imperio se vio envuelto una vez más en la guerra civil contra el ejército revolucionario y sus aliados de la región occidental. Las crónicas históricas que datan de cientos de años durante la Edad de Oro del imperio, fueron olvidadas a través del tiempo. Akame no pudo encontrar las palabras para hablar cuando se enfrentó a una persona a la que veía como un querido amigo. El bosque a su alrededor estaba en silencio, y solo se escuchaba realmente el susurro de las hojas en lo alto del dosel. Ella frunció los labios, sus ojos mirando hacia el suelo mientras agarraba ligeramente su brazo derecho con el izquierdo. La amabilidad que él le mostró. La confianza que le dio, un asesino. Él no es un monstruo. Susurró en voz baja en respuesta a las palabras anteriores de Leone. No importa cómo lo pensara, ese tonto que mostraría su espalda a un asesino que nunca antes había conocido era demasiado estúpido para ser categorizado como un monstruo. Además, recordó la forma en que él sonreía tontamente mientras trabajaba para las personas cuyo estatus social estaba muy por debajo del suyo. Volvió a mirar hacia arriba y miró a Leone directamente a los ojos. Él no es un monstruo. Repitió con más fuerza. Leone pareció desconcertada. «Akame, ¿estás bromeando?» Ella preguntó con incredulidad. ¿No acabas de ver lo que hizo? La hazaña anterior de Shirou de disparar a los exploradores distantes del imperio jugó claramente en la mente de Leone, pero Akame no se inmutó. Entonces, ¿proteger a los demás lo convierte en un monstruo? Ella respondió. Akame negó con la cabeza. Esta no es la primera vez que vienen las fuerzas del imperio, Wakoku o el ejército revolucionario. No importa cuántas veces Shirou trató de disuadirlos, seguían viniendo. ¿Se suponía que debía dejar que perturbaran la paz en Kala? Leone arrugó la cara. Pero ese tipo de poder no está en manos de alguien malvado. Interrumpió Akame. Él no es un monstruo. Él es la esperanza del mundo. Ella no cedió en el tema, lo que obligó a Leone a ceder y dejar el asunto a un lado. Sin embargo, esto significaba que Leone ahora tenía tiempo para considerar el punto más obvio para hacer. ¿Por qué dejaste de enviar informes? Ella preguntó confundida. ¿Te están obligando a quedarte aquí? Akame se puso rígido, pero Leone no se dio cuenta debido al ceño fruncido que apareció en su rostro. Akame sintió que se le secaba la boca, la sangre le corría fría por el cuerpo. Quería huir, evitar esta confrontación a toda costa, pero realmente no había nada que pudiera hacer. El latido de su corazón resonaba claramente en sus oídos. No, ellos no. Dijo la verdad. Con la experiencia que tenía Leone, no había forma de que Leone no notara una mentira. Leone miró a Akame con expresión perpleja. Akame no la estaba engañando. Empezó a pensar y pronto se dio cuenta.
En lugar de obligar a Akame a quedarse, la situación no era más como si no pudiera. Leone comenzó a pensar seriamente en ello. Las personas en Kala eran tan veteranas que incluso ella estaba cansada de con quien interactuaba. Un solo desliz sería suficiente para llevarla a una situación de la que no podría escapar. Peor aún, no era aparente, pero Kala definitivamente estaba custodiada por un grupo de agentes en las sombras. El hecho de que un camarero del bar resultara ser un infiltrado de alto nivel todavía estaba fresco en la mente de Leone. Por lo tanto, si el camarero del bar era tan capaz, ¿qué pasa con las personas que viven cerca de las entradas y salidas de Kala? No había forma de que Akame pudiera enviar informes en este tipo de entorno y mucho menos hacer algo sospechoso. Además, Akame nunca fue conocida por su inteligencia. Akame debe haber estado mezclándose para sobrevivir. Leone asintió con la cabeza antes de colocar una mano en el hombro de Akame. ¿Ha sido duro, no? Leone alborotó el cabello de Akame mientras Akame le devolvía la mirada sin comprender. No te preocupes, la hermana mayor está aquí. Pensaré en una salida. Akame no supo cómo responder, por lo tanto no lo hizo. Leone colocó una mano debajo de su barbilla mientras paseaba ociosamente en el área a su alrededor. Antes de escapar, primero tendré que enviar un informe a Nayenda. Murmuró. Leone se quitó la bolsa que llevaba a la espalda y comenzó a hurgar en ella para sacar una pluma de tinta y papel en blanco. Hay demasiadas cosas que son raras en esta ciudad. Primero, es la gente, luego está el ejército anormalmente fuerte, y luego está incluso este poder absurdo para crear más Teigu. Leone había visto cómo Shirou había creado sus proyectiles trazados. No había forma de que alguien pudiera convencerla de que esas armas no eran Teigu. Peor aún, Shirou los había despedido cruelmente como si estuviera tirando basura. Todavía se estremeció solo de pensarlo. El impacto había sido suficiente para abrumar momentáneamente su mente. Solo necesitaba tiempo para recomponerse. Sus manos todavía temblaban, pero afortunadamente Akame no se dio cuenta o simplemente no la estaba llamando. Presionando la pluma de escribir sobre el papel, chasqueó la lengua cuando empujó demasiado fuerte y rompió la punta. Parecía que necesitaba más tiempo antes de poder calmarse. Sus sentidos estaban actualmente demasiado desgastados para que pudiera medir su propia fuerza. Lo siento, Akame. Se disculpó Leone mientras intentaba disimular su error. Rompí la pluma, así que tendré que regresar un poco y conseguir una nueva. Leone empacó sus cosas y se dispuso a irse en dirección a Kala, pero se congeló cuando notó que Akame le impedía el paso. Leone tuvo la vaga sensación de que algo no andaba bien. Un rastro de negación comenzó a brotar de su interior, pero se negó a reconocer sus pensamientos internos. Ya era extraño que Akame gritara el nombre de Shirou como si fueran algo más que conocidos. Más que eso, no era extraño en sí mismo que Akame pareciera ser muy conocida en la ciudad. No. Leone inconscientemente se negó a reconocerlo. Akame. Vamos, ¿qué estás haciendo? Leone se rió huecamente, la sonrisa en su rostro se forzó. Si tienes hambre y oliste la comida en mi bolso, puedes comerla. Lo juro. Akame no respondió. Ella simplemente permaneció de pie donde estaba. Akame. Este realmente no es el momento. Tengo que irme. Leone se movió para pasar junto a Akame, pero se tensó en el momento en que Akame sacó su espada. Los labios de Akame se movían, y solo cuando Leone estiró las orejas para escuchar, escuchó lo que Akame estaba diciendo. Lo siento, lo siento, lo siento. Akame siguió disculpándose en voz baja. La situación actual no podría ser más clara con Murasame apuntando en la dirección de Leone. Traición. Akame, ¿no puedes hablar en serio? La negación era evidente en el tono de Leone. Akame parecía visiblemente sorprendida, la coloración de sus mejillas cambió de un tono rosado a un blanco pálido. No puedo dejar que envíes esos informes. Akame encontró las palabras difíciles de forzar a salir de su boca. ¿Entonces me matarías? La boca de Leone tembló con incredulidad, su cuerpo se puso en una postura lista. Akame negó con la cabeza. Sosteniendo a Murasame frente a ella, lo arrojó directamente a un lado, dejando a Leone desconcertada. En términos de capacidades, Leone era varios grados más hábil en el combate físico que en el combate armado en comparación con Akame. Akame al tirar su espada era lo mismo que decir que no pelearía. Las dos amigas se miraron en silencio. Sabes que no puedes vencerme así. Dijo Leone lentamente. Lo sé, pero no quiero hacerte daño. La respuesta de Akame fue firme. Leone se dio cuenta de que Akame realmente no estaba mintiendo. No quiero matar a mi amiga. Entonces date prisa y muévete.
¿Crees que quiero lastimarte o matarte? Leone estaba visiblemente angustiada. Gotas de sudor se formaban sobre su frente y caían hasta su barbilla. Siempre había sido la hermana mayor, considerando a aquellos cercanos a ella como familia. Primero en los barrios bajos cuando cuidaba de los otros huérfanos, e incluso ahora en Night Ride, siempre había sido la misma. Dañar a alguien a quien ella veía como familia era como retorcer un cuchillo en su estómago. Por favor. Solo muévete. Leone miró a Akame suplicante, y sin embargo, nada cambió. No puedo hacer eso. Akame no cedió. Realmente no quedaba otra opción. Leone se alejó de sus emociones y contuvo el aliento a pesar de que sentía que una parte de sí misma se estaba muriendo por dentro. Del mismo modo, Akame tomó una postura básica de lucha, con los brazos levantados y las piernas separadas de los hombros. Una pelea era inevitable. Aunque Akame prefería usar una espada, eso no significaba que no estuviera entrenada en el combate sin armas. La hierba se balanceó entre las dos, antes de que la suciedad brotara en una lluvia de polvo desde donde patearon el suelo. El corazón de Leone no estaba en sus golpes, pero eso no significaba que sus ataques no fueran dañinos incluso sin usar su Teigu. Su Teigu era un cinturón conocido como Lionel que mejoraba su velocidad, reflejos, fuerza y regeneración. Con respecto a su pelea actual, Leone ni siquiera necesitaba usarla. Entrecerró los ojos mientras seguía la trayectoria de los golpes de Akame mientras entraba y salía de ellos. La diferencia en los estándares de combate cuerpo a cuerpo era realmente demasiado para que cualquier habilidad la compensara. Leone golpeó hacia adelante y golpeó a Akame en el costado, lo que obligó a Akame a retroceder con una mueca. No puedes ganar. Los brazos volaron y las piernas se movían en borrones demasiado rápido para que el hombre promedio los viera. Un puñetazo, una parada y una encimera. Leone plantó los talones y giró mientras levantaba la pierna en una patada. Su fuerza simplemente no era algo de lo que burlarse. El viento azotó su ropa hacia atrás debido solo a la velocidad y la precisión. Akame se secó cuando el ataque la golpeó en la cintura. Suficiente. Detén esto ya. Girando, el cuerpo de Leone se movió en piloto automático y envió una patada secundaria en el lado opuesto. Reaccionando rápidamente, Akame levantó una débil defensa que se rompió al hacer contacto con la espinilla de Leone. Era casi como soplar pajitas con la poca resistencia que había. Esto no fue una pelea. Esto fue una paliza. Akame ni siquiera tenía la capacidad de atacar en este punto. Quedó completamente impresionada y golpeó su espalda contra un árbol distante. Las cosas habrían sido diferentes si estuviera usando una espada o si estuviera luchando con sus puntos fuertes. Sin embargo, en este momento, en lugar de usar su pequeña constitución para golpes rápidos, había elegido intercambiar golpes directamente con Leone como para transmitir un punto. ¿Qué encontraste que es tan importante en esta ciudad para correr el riesgo de autolesionarse? Leona tuvo suficiente. Encontró una abertura y golpeó el estómago de Akame. Quédate abajo. Akame se dobló y colapsó sobre sus rodillas, incapaz de acumular aire adecuadamente en sus pulmones. Ella estaba farfullando. Leone parecía afligida y giró la cara para alejarse. Sin embargo, Leone pronto escuchó el sonido de una pelea detrás de ella. ¿Por qué no te quedas abajo? No quiero matarte. Leone se lamentó interiormente. Apretando los dientes, Akame empujó hacia arriba con las manos y temblorosamente se puso de pie. Los moretones alineaban sus brazos y piernas con un ligero tono púrpura, y la vista hizo que Leone se sintiera culpable. Leone se estremeció, su cuerpo se congeló. ¿Por qué? No podía entender de dónde sacaba Akame su resolución. En su momento de vacilación, Akame la agarró directamente, empujándolas a ambas al suelo. Fue un error. Leone se sentó a horcajadas sobre Akame con sus piernas, manteniendo a Akame inmovilizada debajo de ella. Se levantó un puño. Con moretones y respirando con dificultad, Akame solo pudo ver cómo el puño de Leone descendía y se ralentizaba a milímetros de aplastarle la cara. Leone estaba temblando, su respiración errática. No puedo. No puedo hacerlo. La línea que separaba las emociones de Leone de sus acciones se deshilachó. ¿Por qué? El puñetazo aterrizó junto a la cabeza de Akame, creando un cráter en el suelo por su poder destructivo. Akame frunció los labios. ¿Por qué me hace hacer esto? Leone sintió que se le formaba un nudo en la garganta, tenía la mano izquierda levantada en una postura llamativa pero incapaz de bajarla. Su fuerza la estaba abandonando debido a su falta de voluntad. Porque vi un futuro.
Akame se empujó hacia arriba, pateando las piernas de Leone e invirtiendo sus posiciones para que ahora ella estuviera arriba. No me digas que no lo viste. A Leone se le cortó la respiración antes de darse la vuelta. Akame no la dejó. Leone era mucho más fuerte que Akame, pero en ese momento, Akame sujetaba los brazos de Leone contra el suelo mientras la miraba a la cara. ¿Has visto qué tipo de lugar es Kala? Akame estaba jadeando por aire. Basta de mentiras, Leone. Leone se estremeció. Ella ya lo sabía. Un lugar como Kala, si no hubiera sido el ejército revolucionario el que la encontró primero, y ella en su lugar hubiera encontrado a Kala, ¿qué tipo de futuro habría tenido? La gente no tenía hambre. El pueblo no luchó solo, sino unido. Vi un futuro sin corrupción, sin odio ni desesperación, y me preguntas por qué me opongo. Los labios de Akame temblaron, mostrando la mayor emoción que Leone jamás había visto en el rostro de Akame. Es difícil, Leone. No quiero lastimarte. Tampoco quiero lastimar a ninguno de nuestros camaradas, pero no puedo hacer nada. Akame apretó los ojos con fuerza antes de abrirlos, inyectados en sangre. Vi un futuro. Vi esperanza. E incluso una pequeña chispa de esperanza fue suficiente para aferrarme. Leone no tuvo respuesta. ¿Cómo no podía entender lo que decía Akame? Muchas veces, en la vida de Leone en los barrios bajos del imperio, ella y muchos a su alrededor morían de hambre mientras que los más débiles morían. ¿En qué más tenían que confiar aparte de la esperanza de que el futuro sería mejor? Que ya no tendría que hurgar en la basura podrida, ni temblar de frío tratando de sacar calor de un cartón rígido. Ella quería un cambio. Por eso Leone luchó y se opuso al imperio. Detente, Leone. Por favor. Akame inclinó la cabeza. No quiero pelear contigo. Esto fue estúpido. Leone sintió que su energía abandonaba por completo su cuerpo, un suspiro escapó de sus labios. Akame le estaba pidiendo que no enviara los informes. Sin embargo, no enviar los informes significaba lo mismo que abandonar Night Raid y el ejército revolucionario. Su pasado. Su presente. En el fondo, Leone ya sabía lo que realmente quería. Chasqueó la lengua, empujando a Akame fuera de ella para ponerse de pie. Debilitada por los golpes que había recibido, Akame no pudo hacer nada para resistir la acción de Leone y cayó al suelo. Leone se paró frente a Akame, una mano rascándose la nuca mientras sus cejas se juntaban. Ella se cruzó de brazos. Convénceme. Dijo Leone rotundamente. ¿Qué futuro viste? Akame rodó sobre su espalda, su pecho subiendo y bajando. Leone se sentó a su lado, levantando sus muslos y abrazando sus rodillas. Así como Akame no quería oponerse a sus amigos y aliados, Leone lo estaba aún más. Había golpeado a Akame, pero nunca con la fuerza suficiente para herirla. Estaba al nivel de un mástil normal. Uno brillante. Dijo Akame, levantando un brazo frente a ella y aparentemente agarrando las nubes de arriba. Un día, Kala crecerá y se expandirá hacia el exterior. Kala, un hogar para los cansados, los pobres y los hartos de las constantes peleas, traiciones y engaños. Leona escuchó en silencio. Un gobernante justo, gente solidaria y el poder necesario para protegerlos, Kala lo tiene todo, pero necesita tiempo para crecer. Akame se obligó a levantarse, sentándose sobre sus piernas. La gente mostrará el resultado. Ganar una guerra, pero no tener que pelear una sola batalla, ganando el reconocimiento de las masas, eso es Kala. Esa fue la respuesta de Shirou para oponerse al imperio. Era lo más que Leone había visto hablar a Akame fuera de una misión. Por otra parte, mostró cuánta fe tenía Akame. A esta persona Shirou se le ocurren palabras sabias, pero aún así. Leone golpeó impacientemente su brazo con los dedos. Es demasiado lento. Muchas personas ya están muriendo en el imperio, y cuanto más esperemos, más perecerán. ¿Por qué Kala simplemente no se alía con el ejército revolucionario y acaba con el imperio? Con el poder que había mostrado Shirou, Leone estaba convencida de que su sugerencia era la mejor decisión. ¿Pero quién dice que el ejército revolucionario no tiene sus propios corruptos? Akame reprendió. Era un punto justo, pero cualquier cosa era mejor que la regla del primer ministro Ones. Leona suspiró. Pero hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo. Akame miró hacia atrás en dirección a Kala. El plan de Shirou es demasiado lento. Si se diera cuenta de cuántas personas capaces tenía en Kala y las movilizara, tendría uno de los ejércitos más fuertes del continente. Leone entendió lo que quería decir Akame. Kala era una ciudad repleta de potencias solitarias. ¿Por qué no le dices entonces? Cuestionó Leone. La gente del pueblo se opone a eso. Akame hizo una mueca mientras se frotaba un punto dolorido sobre su brazo.
Lo siento. Se disculpó Leone rápidamente, sabiendo que probablemente había golpeado demasiado fuerte. No hay necesidad de disculparse. Me lo merezco por abandonar el equipo sin siquiera avisar. Maldita sea, me preocupé muchísimo. Leone se frotó la nariz. Sin embargo, volviendo al tema, ¿qué quieres decir con que la gente del pueblo se opone? Akame abrió la boca para hablar, pero descubrió que realmente no tenía una explicación. Fue raro. En lugar de que Shirou hiciera todo por sí mismo, ¿por qué no demostraron que serían útiles para él? No lo sé, simplemente lo hacen. Los labios de Akame se afinaron. Mientras tanto, Shirou trabaja más y más cada día. No puedo evitar imaginar lo diferente que habría sido el imperio si hubiera tenido a alguien como Shirou como líder. Leone levantó una ceja y miró con escepticismo en dirección a Akame. ¿Realmente tienes una alta opinión de Shirou, no es así? Un tinte rojo apareció en las mejillas de Akame, pero no negó las palabras de Leone. Todo lo que había visto y experimentado que hacía Shirou era admirable. El respeto se dio donde se debía. Las dos asesinas volvieron a guardar silencio antes de que Leone finalmente cediera. Bien, tú ganas. Leone se frotó las sienes. No había manera de que pudiera obligarse a matar a Akame. Además, en función de la determinación de Akame, Leone sabía que Akame no dejaría de obstruirla hasta que muriera. No enviaré ningún informe al ejército revolucionario, pero eventualmente me pondré en contacto con Nayenda y los demás. No es justo preocuparlos o dejarlos en la oscuridad. Akame reflexionó sobre las palabras de Leone y accedió de mala gana. Con el problema más apremiante resuelto, Akame y Leone se pusieron de pie para regresar a Kala, pero se pusieron rígidas cuando escucharon los sonidos de un gran grupo de personas marchando. Cuando las dos pudieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Una unidad guerrillera de hombres y mujeres apareció ante sus ojos portando un símbolo inconfundible sobre sus uniformes militares. La cresta del dragón rojo se enroscó alrededor de un escudo. Un emblema del imperio. ¿Fuerzas del imperio? Akame no podía entender cómo habían entrado, pero rápidamente agarró a Murasame del suelo y se preparó. Leone actuó en especie. Las fuerzas del imperio estuvieron cerca de las dos en segundos, pero antes de que pudiera estallar cualquier tipo de pelea, Akame reconoció a una de las figuras uniformadas. ¿Raiga? ¿Akame? Los dos se miraron con incredulidad, antes de que Raiga dejara escapar una sonrisa irónica e hiciera un gesto para que las otras personas detrás de él se sintieran cómodas. Akame era bien conocida por ser el asistente personal y guardaespaldas de Shirou. Leone miró de Raiga y Akame, y luego de regreso. ¿Desde cuándo Akame es amiga de alguien del imperio? Raiga dio un paso adelante. Bueno, ya era hora de que descubrieras la verdad de todos modos. Razonó Raiga antes de mirar a Leone. ¿Tu amiga es digno de confianza? Raiga tenía motivos para ser escéptico. Mientras Akame estaba magullado y golpeado, solo había otra persona presente en el área que podría haber sido el agresor. Aún así, Akame respondió en nombre de Leone. Ella es fiel a sus amigos. Leone cerró la boca, sintiendo que Akame estaba tratando de culparla para que no informara este problema a Nayenda y al resto. Estaba funcionando. Raiga señaló el tronco de un árbol caído. Toma asiento, esto podría llevar un tiempo. Explicó. En las cámaras interiores del edificio del gobierno en el centro del imperio, la tensión en el aire era palpable. Un gran trono estaba ubicado en el medio de la habitación con una alfombra roja que fluía desde los escalones para hacer una pasarela oficial. El soldado veterano que había estado liderando la unidad de exploradores contra Kala estaba arrodillado en el suelo frente al trono. El cuerpo del hombre estaba desplomado, y el aire general de confianza que el hombre alguna vez tuvo se hizo añicos. ¿Estás seguro de que lo que viste fue correcto? Una voz suave pero bulliciosa resonó en el gran salón. Sí. Nunca dejaría de reconocer el símbolo del estandarte del primer emperador. Era un símbolo oficial de la familia real. El joven sentado en el trono del emperador tenía una mirada de asombro en su rostro. Este era el actual emperador del imperio conocido simplemente como el emperador. Era de estatura promedio y tenía cabello y ojos verdes hasta los hombros. Llevaba un manto azul y un tocado en forma de abanico sobre su cabeza. ¿Eso significa que tengo parientes? El niño emperador lo expresó como una pregunta al hombre que había hablado en busca de aclaración, el primer ministro, Honest. Honest no habló. Era muy consciente de que el soldado veterano frente a él no estaba mintiendo, pero esto no era un buen augurio para él. Familiares del emperador, significaba concursos de legitimidad y posibles luchas de poder por el trono, todo lo cual rompería el status quo actual.
Si es cierto, entonces sí, mi emperador. Honest se inclinó para ocultar la cara inexpresiva que estaba haciendo actualmente. Sin embargo, no podemos apresurarnos a sacar conclusiones precipitadas. Oh, está bien. El emperador asintió con la cabeza después de un momento de reflexión. La confianza que el emperador había depositado en Honest se basó en numerosos años de manipulación de Honest. Honest era el consejero del emperador niño, por lo tanto, el emperador siempre escuchó las palabras de Honest debido a la falta de confianza en sus propias habilidades. Todavía era un niño después de todo. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? El niño emperador estaba cada vez más interesado en este asunto. Siempre estuvo solo en el palacio después de la muerte de su padre. No lo dijo todavía, pero el emperador ya estaba imaginando un futuro cercano en el que pasaría tiempo en compañía de sus primos. Déjame este asunto a mí. Me aseguraré de tratarlo rápidamente. Dijo Honest con confianza. Por ahora, creo que es mejor si regresas a tus estudios en tu habitación. El maestro probablemente ya te esté esperando. Solo cuando hayas entendido la política del imperio podrás gobernar con justicia para la gente. El emperador frunció el ceño, pero no cuestionó el consejo de Honest antes de salir de la habitación. Tan pronto como el emperador se fue, el veterano soldado sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Miró hacia Honest para ver una cara completamente inexpresiva, pero viciosa que lo miraba fijamente. Esta era la verdadera personalidad del amable primer ministro, Honest. ¿Qué tan seguro estás de que el símbolo que viste era auténtico? Totalmente. Respondió el veterano secamente. Aunque el símbolo del estandarte del primer emperador es bien conocido, es difícil de imitar correctamente debido a ciertos detalles minuciosos en su diseño. Los únicos que detectarían dichos detalles son aquellos que poseen un símbolo legítimo para observar y reproducir en el uniforme militar. El veterano estaba mirando directamente a Honest para transmitir un punto. Esto significa que incluso si los símbolos de los atacantes con los que me encontré fueron falsificados, en algún lugar y de alguna manera, realmente poseen el artículo genuino. El estandarte del primer emperador era el símbolo de los miembros de la propia familia real. El único que se sabía que todavía estaba presente en el imperio era el que heredó el niño emperador y se mantuvo guardado. ¡Qué problemático! Honest comenzó a caminar cerca del trono. A juzgar por la falta de respuesta después de enviar numerosos exploradores, la entidad detrás de las paredes de acero probablemente sea un oponente pasivo en lugar de agresivo. Una abeja no picará si no se la provoca. Honest estaba murmurando para sí mismo antes de hacer una pausa. Haré retroceder temporalmente a las fuerzas del imperio y haré que los eruditos y escribas investiguen lo que queda de la historia del imperio mientras amaso un ejército. Desenterraré todo lo que pueda encontrar que sea relevante y luego lo quemaré para eliminar toda evidencia. Evidencia. Honest curvó la palabra sobre sus labios antes de cambiar su atención. El veterano que aún estaba arrodillado dentro de la sala del trono sintió que una extraña presión descendía sobre sus hombros. Eres el único que conoce la información sobre el símbolo del primer emperador, ¿correcto? El veterano miró a Honest, pero no notó ningún cambio digno de mención. Sí, señor. Debido a la delicadeza del asunto, pensé que era prudente como un explorador experimentado informar esto directamente a usted y al emperador. ¿Debería haber hecho un informe formal? No. Honest comenzó a sonreír. Agradezco su profesionalismo. Me ahorra el problema, así que muera por mí. ¿Eh? El veterano no pudo procesar lo que decía Honest hasta un segundo después, cuando sintió que una daga le atravesaba el corazón por la espalda. Murió instantáneamente por la espada de un asesino al que Honest le había señalado con los ojos. Lástima. Honest miró el cadáver del veterano muerto antes de encogerse de hombros. Fue útil. Con un simple gesto, Honest hizo que un guardia de palacio se deshiciera del desorden en la sala de audiencias. Luego, inmediatamente convocó una reunión de los eruditos del imperio y escribas de renombre. Una vez que había encontrado toda la información relevante, solo quedaba una cosa por hacer. Tenía un nuevo objetivo que matar. Había trabajado demasiado duro para llegar a su posición actual. No toleraría la idea de que alguien más que el niño emperador, fácilmente manipulable, tomara el trono. Las prioridades de Honest se alejaron por completo del ejército revolucionario y se dirigieron hacia el misterio de lo que yacía detrás de los muros de acero en una sección remota del imperio. Akame caminó inquieta en su camino de regreso a la residencia de Shirou. Leone se había separado de Akame para regresar a su alojamiento cerca de la gente de Heiwa.
Ninguno de los dos había hablado simplemente porque todavía estaban digiriendo lo que acababan de escuchar de la boca de Raiga. Una declaración simple que todavía encontraba difícil de comprender. Shirou era miembro de la familia real. Esto cambió todo. Olvídese de esperar a que Kala creciera, Shirou tenía un derecho legítimo al trono del emperador. Este fue el truco principal para eliminar directamente todas las dudas en la mente de Leone con respecto a Kala. Sin embargo, esto le dio a Akame más tiempo para pensar. Sus pies la llevaron hacia adelante. A estas alturas, ya podía ver el contorno distante de la casa de Shirou, donde probablemente estaba trabajando incansablemente de nuevo en la noche. Sería un emperador ideal, alguien que gustara tanto al pueblo como a los funcionarios. Además, bajo su gobierno, no habría lugar para la corrupción. Ella creía firmemente que si fuera Shirou, él podría hacerlo. Pensó en los diversos habitantes del pueblo con los que se había cruzado en su camino y recordó la única advertencia que Raiga le había dicho. A pesar de que Shirou era miembro de la familia real, no se le permitió informarle al respecto hasta que él mismo deseara competir por el puesto de emperador. Es decir, el propio Shirou tenía que tener el objetivo de luchar contra el imperio actual y arrebatarle el control al primer ministro Honest. El mundo fuera de los muros de Kala estaba lleno de peligros y esta condición aparentemente fue la solicitud del padre de Shirou a todos los residentes de la ciudad para mantener a Shirou en la oscuridad. Era una última medida de seguridad ya que el padre de Shirou sabía que la única situación que requeriría enfrentar al imperio sería terrible. El amor de un padre puede ser beneficioso y egoísta al mismo tiempo. Protegernos de las realidades del mundo a través de la ignorancia, era lo mismo que hacer la vista gorda ante los necesitados. Teniendo en cuenta la perspectiva pasiva actual de Shirou, no atacaría irracionalmente al imperio ni pediría ayuda a la gente del pueblo. Menos aún porque todavía suponía que la gente del pueblo de Kala eran civiles comunes. Él no los pondría en peligro. Akame se mordió el labio inferior mientras contemplaba. Leone tenía razón acerca de que los planes de Shirou para Kala tardaron demasiado. Estaba convencida de que si Shirou se convertía en el nuevo emperador en lugar del niño emperador, todo saldría bien. Tenía que pensar en un método para convencerlo. Atrapada en sus cavilaciones, finalmente llegó a la casa de Shirou y entró trepando por la ventana de la oficina. Shirou estaba allí como esperaba, trabajando sobre su escritorio bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Él la miró cuando ella entró e hizo una pausa en su trabajo. ¿Qué te ha pasado?, le preguntó ella. Por supuesto, todavía tenía múltiples moretones de su spar con Leone, e hizo una mueca cuando se sentó en un sillón reclinable. Me caí. Respondió ella secamente, no dispuesta a seguir hablando del asunto. Shirou se dio cuenta y dejó el tema. Pronto comenzó a trabajar de nuevo mientras ella lo miraba sin pestañear. Shirou pudo determinar que había algo mal con ella hoy, pero fue demasiado cortés para sacar el tema. Era una razón más por la que alguien como él debería haber estado en una posición de poder. Dime. De repente habló con indiferencia como si hablara sobre el clima. ¿Quieres atacar el imperio? ¿Fuiste a beber hoy? Shirou respondió, guardando las cosas en su escritorio para centrar su atención en ella. No estás actuando como tú misma. ¿Tienes hambre otra vez? No a ambos. Respondió con una mirada ceñuda antes de sacudir la cabeza para concentrarse. Había muchos pensamientos en su mente, pero finalmente se dio cuenta de que solo preguntarle a Shirou no la llevaría a ninguna parte. Para empezar, él no era ese tipo de persona. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para entenderlo, y por eso tomó una decisión. El mundo lo necesitaba. No podía simplemente permitir que él se quedara ocioso cuando otros ya estaban muriendo. La edad y la experiencia le habían quitado la impulsividad a Shirou, pero un factor siempre permaneció igual. Las facciones de Akame se suavizaron. Si alguna vez me perdiera o me lastimara, ¿me salvarías? La pregunta fue tan repentina y fuera de contexto que Shirou la miró desconcertada, incapaz de entender lo que se le venía encima. Aún así, respondió con sinceridad. Sí. Dijo con firmeza. Te prometo que si alguna vez te encuentras en problemas, no me quedaré de brazos cruzados y no haré nada. Incluso si eso significara una vida sobre muchas. Bajó la cabeza para mirar al suelo. Al uno o al otro, los salvaría a todos. Shirou se puso de pie y colocó una mano sobre la frente de Akame. Sin embargo, su temperatura parecía estar bien, por lo que definitivamente no tenía fiebre. Tú, realmente eres diferente. Akame empujó débilmente a un lado la mano de Shirou como si consolidara su determinación. Me alegro de haberte conocido.
Y me alegro de que hayas dejado de intentar matarme. Pensó Shirou en todas las posibilidades de que Akame realmente lo matara, pero no lo hizo. Supongo que estamos a mano entonces. Ese tipo de respuesta, por eso el imperio necesitaba a alguien como él en lugar de otro movimiento civil o revolución. Akame no respondió, solo sonrió. Él la salvaría. Él prometió. Esa noche, Akame se fue y no se volvió a ver. Ella había desaparecido.